yo voy a estar... Bien, continuamos. Gracias por la paciencia, porque estos medios técnicos, tenemos un computador frente a nosotras que no les sabíamos mover. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos por aquí. Ahora, comentaba que qué importante es pues, iniciar con este módulo de oración y sacramentos, y no porque estemos en este módulo quiere decir que porque somos inexpertas en la oración, no. Cada una está en un nivel espiritual distinto, porque acuérdense que cada una somos únicas e irrepetibles. Es importante darnos cuenta que sí, pues que cada una tiene su propio nivel, pero nunca sobra lo que nos van a explicar o lo que nos dicen sobre la vida espiritual. Vamos a iniciar con esto. Tenemos como objetivos, para que ustedes sepan, 3 objetivos fundamentales. El primero es conocer la riqueza de la vida de oración como un medio de unión con Dios y fomentar el deseo de cultivarla. Nunca dejen de cultivar el deseo que tienen de oración. ¿Cuántas veces pueden venir a Dirección Espiritual a comentar que quieren hacer oración, que desean tanto la oración y que no pueden, pero el deseo es lo que menos debe morir? San Agustín nos habla mucho del deseo de la oración. Ya veremos más adelante una definición hermosísima de San Agustín que habla sobre la oración es el deseo de Dios, del hombre, se unen la sed de Dios con la sed del hombre. Entonces es increíble fomentar estos deseos del corazón. Tenemos también otro objetivo que es conocer y agradecer la abundancia de la gracia que recibimos a través de los sacramentos, porque al final vamos a mencionar algo breve de los primeros 4 sacramentos, que son los sacramentos de iniciación, y también hay que darnos cuenta que, o como objetivo, es fomentar la asiduidad en la confesión y participación en la Eucaristía. ¿Para qué? Para custodiar y alimentar constantemente la vida espiritual. Es como un círculo, ¿sí? Es un ciclo que tenemos que ir aprendiendo a que se vaya haciendo asiduo en nuestra propia vida. Bien. Vamos a hablar sobre la vida de oración y la vida sacramental. La vida de oración, que es su fin, actitudes generales, formas de orar, y la vida sacramental, que son las gracias que recibimos de los sacramentos para unirnos cada vez más a Dios. Y así, un bosquejo general, como lluvia de ideas, ¿qué es la oración? ¿Qué no es la oración? ¿Cuáles son sus efectos en la vida diaria? Etcétera. Les voy a poner aquí este video a ver si funciona aquí. Simplemente presten atención qué nos dice el Padre Evaristo sobre la oración y luego ya nos metemos a ahondar en algunas definiciones que el catecismo nos da. Pónganme un chat si se escucha. Ay, que casi no se escucha tampoco en mis palabras. Orar es tener una relación personal ¿Escuchan? con Dios nuestro Señor, es tratar con Dios. Nosotros creemos, pero no basta creer. No basta decir, yo sé que Dios existe, o decir, yo sé que Jesucristo es mi Salvador. Es un conocimiento, es una verdad de fe. La pregunta es, bueno, pero ¿tú tratas con ese que es tu Creador? ¿Tratas con tu Salvador? ¿Te la llevas con Él? Él es el primero que ha salido al encuentro nuestro. Dios se hizo hombre, se hizo tratable, se hizo alguien, digamos así, que habla nuestro dialecto. Y nosotros, por el don de la fe, tenemos la capacidad de relacionarnos con Él, de cultivar una amistad, de tener una relación de amistad con Dios.
Y el poder acudir a nuestro Padre Dios y decirle, Dios mío, gracias porque me hiciste, gracias porque me diste mi familia, porque me diste todos estos talentos que tengo, gracias por darme a tu Hijo Jesucristo para salvarme. O amanecer y decirle, te alabo, Dios mío, por el gran día que me has concedido. Eso es tratar. Y de hecho, Dios para eso hizo al hombre, lo hizo para que tratara con él. Recordemos en el Génesis, cuando encontramos a Dios paseando por la brisa de la tarde con Adán y Eva. Y como aquella vez que, una vez que ellos pecaron, se escondieron, les dio vergüenza, y que Dios extrañó a su criatura, el hombre, extrañó a sus criaturas. Sale en la brisa de la tarde y pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde te me has escondido? Entonces el ser humano es la criatura hecha por Dios para el trato familiar, de amistad con Él. Y nosotros, por el don de la fe, tenemos capacidad de hacerlo. Y eso es orar, tratar con Dios, cultivar una amistad. Qué lindo, ¿no? Esto que dice el padre de es tratar de amistad con Dios. Esta es una definición de Santa Teresa. Ahora vamos a meternos a algunos santos que nos dicen sobre la oración. Vida de oración es orar, es más escuchar que hablar. O sea, de verdad, muchas veces uno va a la oración como si fuera un monólogo, a decirle a Dios, a pedirle a Dios cómo me siento, que Él me escuche, que Él me diga cómo me encuentro, y uno habla, pero realmente he hecho silencio para poder escuchar a Dios. Orar es más escuchar que hablar, y por tanto contemplar es más ser mirado que mirar. ¿Qué nos quiere decir esto en esta definición de la oración de Carlo Carretto, que tiene unos libros espectaculares? Contemplar es más ser mirado que mirar. Santa Teresa de Ávila, la grande, la reformadora de los Carmelos, ella hablando con sus monjas, dándoles como lo que es, explicándoles lo que es la oración, ella les decía, y esto a mí me encanta, lo he predicado en muchos momentos, diciendo que cuántas veces tú vas a la oración a mirar a Cristo, ves la cruz, ves la sangre que corre. Ahora que estamos en la Cuaresma y vamos a llegar a Semana Santa, quienes vamos de misiones, es muy típico entrar a la iglesia, a la parroquia del pueblo y ver a ese Cristo enorme, ver sus llagas, ver cómo corre la sangre, ver su costado herido, y nosotros miramos a Cristo. Y claro, un Cristo que nos interpela, pero ¿qué tanto tú te dejas mirar por Cristo? Y por tanto contemplar es más ser mirado que mirar. Santa Teresa de Ávila, como les digo, les decía a sus monjas, es dejarnos mirar por Cristo. Es distinto yo mirarlo, porque me interpela, me habla así, pero si yo me dejo mirar por Él, por quien más me ama, ¿qué hay? ¿Qué transforma en mi corazón? ¿Qué es la oración? La oración es un don, es un regalo. La palabra don significa regalo. Es un camino que Dios me ofrece, que nos lleva, ¿para qué? Para unirnos a Él, unirnos más con Él. La oración es una experiencia fuerte con Dios, una experiencia de oración al ser relacional. Esto es algo muy, muy personal. Al ser relacional significa que yo me relaciono con Él, Él se relaciona conmigo. Por eso les digo que es algo muy, muy personal. Hay distintas formas de orar que nos ayudan a ir desarrollando esta relación que yo tengo con Dios, conforme a qué, a nuestra forma de ser, a nuestra situación, a nuestras cada una, porque cada uno somos únicos e irrepetibles, a nuestro temperamento, a nuestra personalidad, a la situación concreta por la que estás pasando ahora, con un hijo enfermo, con una situación adversa económica, con una mamá más débil, con un hijo descarriado y como que se ha ido por ahí, o una hija también. Y cada uno tiene su forma de orar. Ya luego nos meteremos a las diferentes formas de orar, pero yo no puedo pedirle a cada persona, o yo a mí misma, orar igual que tú y que tú y que tú. De repente vamos a una capilla y te encuentras una persona así súper fervorosa en la primera fila, arrodillada ante Jesús, muy fervorosa, y uno dice, ay, qué ganas de rezar así. No sabes lo que hay dentro de esa persona. Sí, a lo mejor hay mucho ruido, a lo mejor simplemente es la postura externa, pero no sabes lo que hay dentro.
Hay personas que según su temperamento están con una pluma tic, 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 y a lo mejor a la vecina le hace ruido. Cuando estamos en retiros, en los tridos que vamos de renovación, ¿qué nos pasa? Y estás con la de al lado y observas y tal. Cada una es única e irrepetible y cada una tenemos una forma distinta de acuerdo al distinto momento o la etapa por la que estamos viviendo nuestra propia vida. ¿Qué nos dicen algunos santos? Santa Teresita del Niño Jesús. Me encanta esta definición, la encontramos en el catecismo. Estas definiciones que también les digo están en el catecismo. Santa Teresita del Niño Jesús dice, para mí la oración es un impulso del corazón. Imagínense, un impulso del corazón. Y además dice, es una sencilla mirada lanzada al cielo. Esta frase yo siempre la utilizo para decirles a las jóvenes que me dicen, qué difícil es orar. Y yo, no es difícil. Santa Teresita dice, es echar una mirada al cielo. Díganme si no, tú puedes salir del balcón de tu casa, abrir las ventanas, salir al jardín. Dime si no, cuando estás en un momento de dificultad, de angustia, o simplemente es un agradecimiento, tu cuerpo mismo eleva la mirada, ¿o no? O sea, es simplemente echar una mirada al cielo y haces una petición o dices, gracias Señor, eso es muy distinto a hacer esto. ¿Sí? Claro, en un momento de recogimiento uno está con la mirada hacia abajo, con los ojos cerrados, porque estás en el interior de tu alma, pero simplemente es echar una mirada al cielo, o sea, es ver a Dios. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Cuando hay dificultades, obstáculos, sufrimientos, enfermedad, como también en la alegría, es echar esa mirada al cielo y decir, Señor, a ti te alabo, a ti te clamo, a ti te oro, a ti te pido. ¿Qué nos dice San Juan Damasceno? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Siempre estamos pidiendo, siempre, siempre. Pero imagínense, la oración es la elevación del alma a Dios. Eleva tu alma, es lo único que necesitamos hacer. ¿Qué nos dice Santa Teresa de Ávila? No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. Esto nos lo decía ahorita claramente el padre Evaristo. Es tratar de amistad. Es estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Ojalá que podamos dedicar estos tiempos a solas con quien más nos ama. ¿Cuántas veces queremos hacer oración pero estamos con ruido, papeles en la mesa, en el escritorio? Hagamos presencia de Dios en nuestra propia vida, pero es estar a solas con el amado. El amado no estoy hablando solo de tu esposo, el amado Jesús es con quien más te ama. Es tratar de amistad. Y un amigo, ¿qué haces con un amigo, una amiga? Te sientas a tomar un café, le hablas de tú a tú, persona a persona. Así es como Jesús nos pide que hablemos con él. Dice San Agustín, tu mismo deseo es tu oración. San Agustín en el catecismo pueden encontrar muchísimo cuando estamos en en la cuarta parte del catecismo que nos habla sobre la oración. San Agustín habla mucho del deseo. Vayan a leer el catecismo y ahí en el número más o menos 2560 él nos habla mucho de esto. Tu mismo deseo es tu oración. Ya el hecho de que tú desees orar, ya empieza la oración. Si el deseo es continuo, continúa esta oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin cesar. Tu deseo continuo es tu voz. Callas si dejas de amar. Si subsiste el deseo, también subsiste el clamor. O sea, es como un clamar a Dios, clamar al cielo. No siempre llega a los oídos de los hombres, pero nunca se aparta de los oídos de Dios. Esto lo dice San Agustín. Cuando uno clama, jamás se aparta de los oídos de Dios. Es Dios quien siempre escucha. A veces creemos que Dios no nos escucha, pero Dios sí nos escucha. Y fíjense esa definición que les dije al inicio, que ya la encontré. La oración, dice, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Es un encuentro, acuérdense, la oración es un encuentro. Y por tanto, como dice San Agustín, es un encuentro de la sed de Dios que tiene del hombre y de la sed del hombre que tiene de Dios. La oración es un encuentro y quedémonos con esto, encuentro profundo. Cuando tú hablas con una amiga, con un amigo, con tu esposo, con un hijo a quien amas, se da un encuentro. No puedes simplemente tú decir que estás conversando con alguien cuando no estás con alguien. Se tiene que dar un encuentro. No vamos a hacer ahora este ejercicio, pero al final vamos a hacer una sesión de preguntas. ¿Sí? ¿Qué actitudes nos ayudan en la oración?
Hay unas actitudes muy buenas que si a quien le gusta apuntar las cosas, lo primero es necesario desear, bueno, aquí estas actitudes son la aceptación, la humildad fundamental, la confianza filial y perseverar en el amor. Que perseverar en el amor, que significa constancia, no es fácil y sencillo. Vamos a entrar a ver cada uno. La aceptación. En este campo de la aceptación, acuérdense que cuando les dije al principio que la oración es un don, es un regalo, ¿qué haces tú cuando alguien viene y te da un regalo? Lo aceptas. Yo me acuerdo aquí cuando llegué, es que tengo a Jania aquí delante, y estoy en esta misma escena. El año pasado, no, hace 2 años ya, cuando vinieron a presentarse por primera vez, yo creo que o hace 3 ya, casi 3 años, vinieron a presentarse Jania y Anita, Ana María. Vinieron a hablar conmigo para empezar a ver trámites de colaboradoras. O sea, todavía faltaba 1 año para que ya se fuera de colaboradora. Pero, claro, yo vine y cumplí años. Y ese mismo día, que yo no le había dicho a nadie, pero bueno, se corrió la voz, Pautena, tan linda Pautena que ustedes la conocen y que la amamos mucho, ella fue la que avisó, yo no le había dicho a nadie, pues era la primera vez que venía, no conocía gente, a nadie le dije, ni a doña Cate, que es donde me hospedaba, y ella le avisó vino Eli en esa ocasión, Eli García, ella le avisó a Eli, yo estaba haciendo oración a las 10 de la mañana y yo tenía todo el día lleno de citas y todo, y me acuerdo perfecto que entró Jania y Anita, fueron mi primer cita de la tarde y llegan con un regalo, y de ahí todo el mundo me empezó a flores de un equipo de reino y no sé qué, y regalo, y me acuerdo perfecto que me trajeron un regalo. ¿Qué se hace con ese don? El regalo uno lo acepta, por más que te dé vergüenza, lo que sea, pero si ya sabemos que la oración es un don y hay que pedirlo también, es válido pedir ese don, pedir el don de la oración. Y aquí la oración y este don es pedirlo, pero al mismo tiempo Dios te lo regala. No basta solo el trabajo de ascesis que tú haces, que está muy bien hacer un ascesis, un trabajo de crecimiento, esfuerzo, lucha, pero es algo que se da entre los dos, Dios y tú. Acuérdense, sed del encuentro de Dios con el hombre y sed del hombre encontrarse con Dios. Y por tanto, acepto este regalo. Es necesario desear abrirse al don. ¿Para qué? Para poderlo gozar y recibir. Para poder hacerlo parte de nuestra vida. ¿Y qué? Dar fruto. Fruto en abundancia. Estamos llamados a dar fruto. Esta aceptación requiere de darnos cuenta del don. Si yo no valoro el don que Dios me ha dado, si yo no valoro este regalo, es que voy a ser muy fácil para dejar pasar. Es que si yo sé que la oración es un don, es un regalo, y quiero dedicar tiempo a la oración, me doy el tiempo de la oración. O sea, me doy ese tiempo verdaderamente ¿para qué? Para poder recibir y gozar de este regalo. Quiero orar, pero no hago nada para dedicar media hora, 15 minutos diarios a la oración. Es que ¿cómo voy a recibir ese regalo? Es como si Dios está diciendo, ten, quiero encontrarme contigo, quiero estar contigo, quiero tal, pero tú no, Señor, es que no tengo el tiempo. No, estoy poniendo un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero es que esto nos pasa no solo a ustedes, señoras, a las consagradas, a los padres, o sea, estamos hechos de carne y hueso y nos pasan estas cosas, hay que aceptarlo. Y por eso es necesario aceptarlo. Ahora, ¿qué se necesita dentro de la aceptación? Es un doble movimiento de Dios hacia nosotros que Él nos ofrece, y es más, no nos ofrece solamente, se nos ofrece Él a nosotros. Y nosotros nos da la oportunidad de aceptarlo libremente, de hacerlo nuestro. Dice Jesús cuando se encuentra con la samaritana, es un pasaje muy bonito, en donde Él le dice, si tú te hubieras dado cuenta, o sea, si tú sabes que el que te habla es el agua viva, o sea, tú le estarías rogando a Él y Él te habría dado agua viva. ¿Por qué? Porque si realmente soy consciente de este don tan grande que Jesús es el agua viva, el agua verdadera, que cuando yo voy y bebo de esa agua verdadera, de esa vid verdadera y me acerco a Él, es que mi alma se sacia. Aunque bueno, también nos damos cuenta que conforme te acercas más a Dios, más como que te quema, y te quema, hablo en positivo, empieza a arder más el corazón. Segunda actitud que hay que mantener es la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es la base de la oración. Es una disposición necesaria para poder recibir.
y recibir gratuitamente este don que Dios nos da. Y que aquí nos proponen una actitud de mendigo. ¿Qué hace un mendigo? Digo, aquí en Costa Rica yo creo que también, si uno va en la calle, podemos ver gente, mendigos, gente que está pidiendo limosna, etcétera. Pero normalmente una persona que tú ves en la calle que está pidiendo limosna o qué tal, y tiene una herida, ¿qué hace? Lo primero que hace es mostrarte la herida. Se descubre la herida, incluso, o sea, se puede hasta infectar, pero te la muestra porque esa es su necesidad. Necesita pedirte algo. Necesita pedir medicina, necesita pedir alimento, necesita pedir dinero. Pero te muestra que tiene una herida para que verdaderamente tú le des. Pues nosotras, y quiero invitarlas a que tenemos que tener esta actitud de mendigos, mendigas de Dios, en donde yo le muestro, me hago vulnerable ante Dios, y por eso es importante esta actitud de la humildad, y no de soberbia como, yo no necesito nada, todo está perfecto, todo está bien. Ahí hay soberbia, cuando uno actúa de esa manera en donde yo no necesito, aunque yo creo que con Dios, no lo sé, ustedes me dirán, ¿verdad? Pero, y al final lo conversamos un poquito, pero muchas veces nos pasa que entre los seres humanos no nos gusta mostrar nuestra vulnerabilidad, ¿o no? O nos hacemos como los firmes, los fuertes, como si todo está perfecto. Pero cuando estamos con Dios, ahí sí nos hacemos vulnerables. Pero de igual manera, es importante mantener esta actitud de humildad. Tercero, confianza filial. ¿Qué significa esto? Es una confianza de hija, de hijo muy amado, en donde yo siento la necesidad de mi padre, siento la necesidad de que Él me dé. Él nos pide que confiemos en su amor y en su providencia, aunque sintamos que no nos escucha o que no nos concede lo que le pedimos. Dios nos dará lo que realmente necesitamos. Hay que saber pedir, señoras. Hay que saber pedir. Unas veces pedimos algo que no necesariamente es el mayor bien para mi alma. Hay que pedir lo que uno necesita para su alma verdaderamente. Claro, bueno, y para un bien mayor. O sea, estoy pidiendo salud física de una persona, de un ser querido, de un hijo, de una hija, de un familiar. Eso es saber pedir. Estoy pidiendo algo verdaderamente bueno. Pero Dios sabe si me lo concede o no me lo concede. Pero a veces pedimos una gente que a lo mejor no tiene trabajo y que me saque la lotería. ¿Creen ustedes realmente que ese es el mayor bien para tu alma? No necesariamente. O sea, a lo mejor te va a dar el trabajo, pero no la lotería. ¿Por qué? Porque si te ganarás la lotería o esa persona se gana la lotería, se va a hacer una persona soberbia, ¿sí? Entonces, hay que saber pedir. Bien. Y la otra, ay, ¿dónde está? Y por último, tenemos esta actitud de perseverar en el amor. Qué difícil es perseverar, porque como les decía, la perseverancia implica constancia. La constancia, dentro de la constancia implica la voluntad. Es un trabajo arduo, es un trabajo continuo, es como de cuchillito. En México utilizamos es cuchillito, ¿verdad? Porque es así, constantemente. Y viene esta frase tan linda. Orad constantemente, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es ser constantes en la oración. Si yo me propongo a orar, necesito darme mi lugar, mi tiempo, mis 15, 20 minutos, media hora diarios para que haya una constancia. Acuérdense que cuando hablamos de formar hábitos, dicen los expertos que formar hábitos requieren una repetición de 21 o 26 días. 21 días repitiendo. Ya hice 2 o 3, pero el cuarto no cumplí mi tiempo de oración. Es volver a empezar, lo siento, pero así es. En cambio, o sea, que imagínate, tú eres constante. Una vez, la dieta, ¿qué nos pasa con la dieta? El lunes empiezo, ¿ok? Y empiezas tú un día, otro día, llevas a lo mejor una semana completa de dieta perfecto, pero un día que cayeras y ya, te permitiste miles de cosas más. Pasa lo mismo con la oración, por eso es importante constancia y dando gracias continuamente, o sea, es como siempre. Obviamente vamos a buscar luego otros momentos, ya luego le voy a proponer a Jania darles una charla que les di, porque puede ser una continuidad de esto, sobre la oración que se llama ¿Cómo ora una mujer? Y se las di hace 2 semanas a las jóvenes y les gustó un montón, y la di también a otras personas que también se han conectado ya, que está en YouTube subida, pero pues cada vez la voy actualizando, pero es muy bonita porque ahora lo que les estoy hablando es de lo que es la oración prácticamente
formas de orar, pero es muy distinto porque ahí les hablo mucho de el corazón de la mujer, cómo ora una mujer, cómo puedes hacer oración, y te doy cosas mucho más prácticas que lo que les estoy diciendo ahora. Pero ese tema era fundamental como el inicio para luego poderles dar la segunda parte, aprovechando a lo mejor que estoy aquí, si se junta un grupo y quieren que se las dé, se las doy. Pero es importante ver que a veces pedimos, como les decía, pedimos cosas, pero luego es muy fácil como venirnos abajo y no perseveramos en el amor. Y cuando hablo de perseverar en el amor es que es una actitud en donde, como yo amo a Dios y estoy dándole a Él y Él me está dando, se va haciendo un círculo como les mencionaba anteriormente. Este ardor incansable del corazón no puede venir más que del amor contra nuestra inercia y nuestra pereza. El combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Estas 4 actitudes son fundamentales. Y efectivamente, y en el catecismo nos dice también que la oración es un combate, es una lucha espiritual. O sea, no es cuestión de, ay, simplemente ahorita me voy a poner a orar y ya, qué fácil. A lo mejor estabas en un mood, tu emoción, tu corazón, tu afectividad se prestaba para, pero si estás en un momento de dificultad, si estás en un momento de mucha euforia, o sea, no necesariamente todo tu cuerpo, toda tu persona acompaña ese momento. Por tanto, ser conscientes que la oración es un combate. Entonces, es importante esto. Este amor abre nuestro corazón a 3 evidencias de fe. Orar siempre es posible, y esto hay que ser conscientes, siempre es posible, y siempre es posible volver a empezar. No importa, fallé 1000 veces, no pasa nada. O sea, es volver a empezar. Uno cae, no importa la lucha, no importa la caída, o sea, importa más bien volverse a levantar, eso es lo que más le importa a Dios. También nos damos cuenta, otra evidencia de fe es que orar es nuestra necesidad vital. En el catecismo nos dice que la oración es cuestión de vida o muerte. Esta necesidad vital es cuestión de vida o muerte. Si yo no oro, mi alma muere. Y perdón que lo diga así tan tajante, pero es lo mismo. El cuerpo, si yo no le doy el alimento al cuerpo, el cuerpo fallece, la persona muere. Si yo no le doy el alimento espiritual a mi alma, a mi corazón, muero. ¿Y qué? Haz cuenta, un cadáver en vida. ¿De qué sirve tener un cadáver en vida en casa? O tú misma. O sea, ¿qué le estás dando a los miembros de tu equipo si tú eres responsable de un equipo, si tú diriges esta sección, si tú estás en el apostolado de juventud y familia misionera? O sea, ¿de qué sirve estar ahí si no hay una oración? ¿Qué voy a dar a la gente que tengo a mi alrededor? Y tercera evidencia es oración y vida cristiana son inseparables. No puedo decir que soy, pues, cristiana si no hago oración, si no dialogo con Jesús, si no tengo este encuentro con Jesús. Vamos a pasar ahora a, bueno, esta oración y esta frase y luego les pasamos a lo siguiente. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Fíjense, es que Él es personal. Cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. O sea, tú le pides y estoy segura, las 26 que estamos aquí presentes, si abriera el micrófono ahora, que no lo voy a hacer ahora, sino al final, pero si abriera el micrófono ahora y que les digo, ¿qué le quieres pedir a Dios? Estoy segura que las 26, más la que tengo aquí presente, estaríamos diciendo y yo, diríamos algo distinto, porque cada una tiene una necesidad distinta. Y efectivamente, Dios te responde. Y también nosotros le respondemos a Él de acuerdo a la situación, a nuestro corazón, a las expresiones propias de nuestra oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado 3 expresiones principales de la vida de oración. Son 3 formas de orar: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. No recuerdo haber visto aquí en la presentación, ahora les digo, sino ahorita les explico las 3 de forma breve, pero no recuerdo haber visto en la presentación un slide sobre ello, pero ahorita se las explico. Tienen en común un rasgo fundamental, el recogimiento del corazón. En las 3 se requiere un recogimiento. ¿Qué significa recogerte? Recoger el espíritu, recoger el alma, privarme un poquito de los, bueno, no se trata de privarme de los sentidos exteriores, sí, porque el objetivo es recoger el espíritu, ¿sí? Y se necesita recoger el corazón para que verdaderamente se pueda dar esta oración, este encuentro. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace estas 3 expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Bien, no voy a hacer este ejercicio, pero simplemente les voy a explicar brevemente los 3 tipos de oración.
¿Qué es la oración vocal? La oración vocal es, agarro una fórmula ya hecha, o en este caso la repetición de oraciones, Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, estoy rezando el rosario, es una repetición de oraciones, es una oración vocal. Dios te salve María, estoy vocalizando, emitiendo vocalmente una oración, una fórmula escrita. Señor, en tu nombre te pido que tal, tal, tal. O sea, son oraciones ya hechas, fórmulas ya prescritas, ¿sí? Y en el momento de encuentro con Dios, tú puedes pasar de estos 3 tipos de oración distintos. Que eso también, no sé si ya ustedes deben de conocer la lección divina, ahí se pasa por los 3 tipos de oración también. Segundo, la meditación. ¿Qué significa la meditación? Que normalmente nosotros utilizamos este término como cuando estamos en retiro ponemos meditación, ¿sí? La meditación, ¿qué significa? A veces decimos, voy a estar en meditación, hoy hice mi meditación del día, ¿ok? Bueno, pero cuando estamos en oración, el término meditación, ¿qué significa? Reflexión de ideas. Puedo leer un evangelio, leyendo el evangelio, después les voy a poner el slide anterior nada más para que ustedes vean números del catecismo, para que luego quien quiera ir a leer estos números del catecismo y aprendan más. Entonces la meditación es reflexión de ideas. Puedo leer un evangelio o un fragmento de un libro y luego empiezo a relacionar unas cosas con otras, un fragmento de otro pasaje de la Sagrada Escritura con el Antiguo Testamento. Entonces reflexión de ideas. Por ejemplo, el joven rico. Llega el joven rico y tú estás leyendo el pasaje del joven rico se enteró que Jesús pasaba por ahí, va hacia Jesús y se arrodilla ante él y le dice, maestro, bueno, ¿qué hacer para alcanzar la vida eterna? Y dice el evangelio que Jesús le miró y le amó. Y después le dice, le expresa algo, una frase y luego le dice, cumple los mandamientos y empieza el diálogo entre él y Jesús, ¿no? Ya los cumplo, bueno, entonces, pero quiero hacer más. Bueno, entonces Jesús le dice, bueno, ahora ve, vende todo y regresa, etcétera, y ya sabemos cuál es el final del joven rico. Se fue muy triste, no quiso vender sus bienes porque tenía muchos, eso dice el evangelio, y después, pues se desapareció del evangelio, no volvimos a saber de él. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación es empezar a reflexionar. El joven rico se acercó. ¿Qué pasaba con el joven rico? Uy, el joven rico tenía necesidad. Se acerca a Jesús porque sabe quién era Jesús. Tiene necesidad. Si se fijan, estoy desmenuzando ideas, reflexión de ideas. Y luego le dice, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le miró y le amó. ¿Qué significa que Jesús te mire y le ama? ¿Le miró y le amó? Uy, o sea, la mirada de Jesús significa acuérdense lo que les dije al inicio y que decía Santa Teresa, qué importante es dejarte mirar por Jesús. Es más, la contemplación, y ahorita vamos hacia allá, pero Jesús, y empiezas tú a desmenuzar la mirada de Jesús. Entonces, si yo me dejo mirar por Jesús, ¿qué significa? Claro, si yo me dejo mirar por Él, significa que Jesús me mira y me ama. Uy, yo quiero amar así a los demás. Ojalá que mi marido, que mis hijos, que mis amistades, que tal, cuando experimenten mi mirada, sea una mirada de amor. ¿Se dan cuenta? Yo todavía no estoy entrando a una contemplación, no estoy entrando a un diálogo. ¿Okay? Aquí yo metería que es otra forma de oración, que sería la tercera, y ya por último la contemplativa, o quizá aquí el catecismo está manejando las dos, la meditación y oración, porque en la lección divina está desmenuzado así, meditación y luego oración. Ya cuando entras a la oración, que no es la contemplación todavía, ya cuando uno está desmenuzando ideas, después de eso pasas a la oración, que es el encuentro, ¿verdad? O sea, más bien ya es el diálogo, en donde tú, por ejemplo, agarras esto de que desmenuzaste y le dices, y empiezas, si Jesús le miró y le amó, significa, y empiezas a hacer esta reflexión de ideas, entonces la oración ya es, Señor, yo quiero dejarme mirar por ti, mírame, porque yo experimento que tu mirada me ama automáticamente, yo quiero ser amada por ti, yo quiero que me mires, ayúdame a que yo también pueda dejarme mirar por ti, para yo poder mirar a otros con ese amor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Al final abro espacio a preguntas, por si quieren repasar estos pasos de la lección divina, que vendría siendo prácticamente la invocación al Espíritu Santo, la lectura prácticamente del Evangelio, o en lectura, luego es la meditación, que es la reflexión de ideas, la oración, que es el diálogo, el coloquio, y por último la contemplación, ¿verdad? Bueno, la contemplación y después viene la acción, que es el propósito, pero la contemplación, la oración contemplativa, ¿cuál es?
yo le miro y él me mira. ¿Se acuerdan de ay, ¿cómo se llamaba sacerdote? San Juan María Vianney, el patrono de todos los sacerdotes, en Francia, y que él se dedicaba a confesar todo el tiempo. Él veía que un campesino entraba a la iglesia, a la parroquia, se arrodillaba y se iba. Al día siguiente lo mismo, se arrodillaba un momentito o se sentaba un momento y se iba. Hasta que un día dijo, le voy a preguntar qué hace. Y pues un día se acercó y dice, oiga, ¿cómo reza? ¿Qué hace usted? ¿Qué le dice tal? Dice, pues yo no sé, yo solo le miro y él me mira. Oigan, esto es el culmen de la oración, es la contemplación. Yo le miro y él me mira. Es que no necesito ya palabras. Si tú vas recorriendo los pasos de la lección divina, llegas a la contemplación y ya no hay más reflexión de ideas. Ya hice mi diálogo con Jesús, ya le pedí, ya le dije, ya lo abracé, ya tal, y ya simplemente en la contemplación voy recogiendo el espíritu. Ya no hay palabras, yo le miro, él me mira, simplemente brota del interior como que el amor, se suscita eso. O sea, el corazón ya sale lo que hay del corazón, ya no se necesita más. ¿Ok? Bien, entonces estos son los tipos de oración. Bien. Ahora vamos a pasar brevemente, y ahí sí digo brevemente porque pues es muy breve, el tema de los sacramentos. Aquí estamos hablando de vida sacramental y vamos a hablar solo de los 4 sacramentos de iniciación. Me imagino que después vendrá una continuidad, la verdad no me fijé en el material, pero aquí estamos hablando solo de estos 4, con los que iniciamos en la vida espiritual, ¿ok? Que vienen siendo el bautismo, la confirmación, la confesión y la comunión, ¿ok? Vida sacramental. Yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto en abundancia. ¿Qué hacen los... perdón, este video, pero dura 10 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Ni siquiera lo vi, lo siento. Lo sigo y ya, si queda tiempo al final y lo quieren ver, lo ponemos, ¿sí? Simplemente aquí vamos a exponer y si no también me imagino que tendrán tiempo para... o sea, cada quien ve esto, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno. Ok, que tienen acceso y pueden ver el video después porque nos hemos retrasado. Pero bueno, simplemente... los sacramentos son un modo privilegiado, antes de entrar al bautismo, un modo privilegiado que nos introduce al misterio de Dios, que nos une a Él y nos llena de la gracia que necesitamos para vivir una vida verdaderamente cristiana, unidas a Cristo. A mí, ahora que pues yo ya ven que estoy en este ministerio de sanación y liberación, que ya luego les tendré que contar toda la historia de lo que estoy haciendo actualmente y lo que Dios me está abriendo caminos y caminos. Una de las cosas o de mis objetivos en este camino de la sanación es hacerles ver a las personas que realmente la identidad de tu persona es que eres hijo e hija muy amada de Dios Padre. O sea, nosotras somos hijas de Dios, pero además muy amadas. Y cuando voy haciendo algunas oraciones a personas, haciéndoles ver, o sea, como haciendo una bendición del Padre, por así decirlo, es muy hermoso ver que el Señor... Es muy hermoso ver que Dios, se me salió esto, es muy hermoso, perdonen ustedes, ver cómo o sea, nos consideramos criaturas de Dios, Él es nuestro creador, Él nos dio la vida. Pero el bautismo, ya que entramos en el campo del bautismo, pues eso es lo que nos eleva, eso es lo que nos da más esa dignidad de hijos e hijas muy amadas. Con el bautismo, el bautismo es el fundamento de toda vida cristiana. Es el pórtico, es la puerta que me abre a una vida en el Espíritu. Y esta puerta es la que abre o da acceso a los demás sacramentos. Esto, qué importante, ¿eh? ¿Cuántas veces es que estamos buscando la fecha adecuada del bautismo del niño o de la niña? Pueden pasar 4, 5 meses, 6 meses. O sea, lo que más nos tiene que importar es que sea hija de Dios. El bautismo es lo que nos hace, lo que nos eleva y nos da dignidad. Y esta vida de unión con Dios, como decimos, comienza en el bautismo. Y por ello, por ese mismo,
Él nos hace hijas muy amadas de Él y nos da también todas las gracias necesarias para vivir conforme a esta dignidad. Por el bautismo somos liberados del pecado, ya sabemos, ¿verdad? Y regenerados como hijos de Dios, aunque sabemos que nacemos siendo hijos de Dios, pero el bautismo nos regenera, nos borra el pecado original. Con el bautismo recibimos la gracia bautismal, es una gracia completa. Llegamos a ser miembros de Cristo y de la Iglesia y nos es conferida la misión de la Iglesia, ¿sí? Y por ello nos adentramos a esta misión de la Iglesia. Es importante meditar en este regalo, es un regalo de Dios y nos puede ayudar mucho meditar en ello a valorar nuestra dignidad de hijos de Dios. Muchas veces tenemos como borrado este término, soy hija de Dios, muy amada, y cuando uno lo hace vida, se experimenta liberado, realmente. ¿Por qué? Porque experimentas esa libertad de Dios, experimentas esa misericordia de Dios Padre. Bien. Nada más antes de pasar a la confirmación, el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Por ello les digo, o sea, como que el bautismo es que nos regenera completamente, nos borra el pecado original y es un fruto del bautismo o gracia bautismal. Es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original, perdón de todos los pecados personales. O sea, qué increíble cuando una persona o cuando hacemos la renovación de las promesas bautismales, es que es como que volver a empezar, ¿verdad? El nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hijo adoptivo del Padre. Esto lo encontramos en el Catecismo 1279. Bueno, desde 1254 números, cantidad de ahí, y viene en 1213, también en puros números sobre el bautismo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado se incorpora a la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo, y somos hechos partícipes del sacerdocio de Cristo. Recuerda pues que has recibido el signo espiritual, es un signo, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de piedad y el santo temor de Dios. Son estos 7 dones del Espíritu Santo que además pues nos vienen conferidos ya por el bautismo. ¿Ok? Bien. La confirmación, bueno, también el bautismo nos introduce a que haya pie a la confirmación, porque uno cree que nada más desde la confirmación estos 7 dones es cuando se me dan, pero con el bautismo se empieza a abrir a esta vida, a estos dones del Espíritu Santo, pero la confirmación viene a confirmar, confiere un crecimiento y profundidad en esa gracia bautismal que hemos recibido anteriormente. Miren, aquí está. Esta confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal, nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. ¿Quién nos hace decir Abba, Padre? El Espíritu Santo, por esta filiación que tenemos. Y antes, si se fijan, en estas actitudes que había mencionado, en estas 4 actitudes de la humildad, la apertura de recibir el don, la confianza filial. Es una confianza de hijos hacia Dios Padre. Y en este caso nos introduce la confirmación más profundamente en esa filiación divina, en que somos conscientes de que somos hijos, ¿ok? Y por ello podemos decir Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, y por eso les decía, aumenta en nosotros los dones, porque desde el bautismo nos vienen los dones del Espíritu Santo, pero con la confirmación los confirma y empiezan a aumentar en nosotros. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia y nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Por eso, qué importante, a mí me bautizaron, yo no sé a ustedes, pero nací, digo, como a los, no sé, al mes, ya estaba bautizada y confirmada al mismo tiempo. Todo bautismo y confirmación al mismo tiempo. Pero yo hoy que veo a los jóvenes como se confirman ya grandes,
Para algunos es un riesgo, porque unos dicen, quiero que se confirme y pasa el tiempo y no se confirman. Algunos, ¿no? Pero yo veo cómo se da una formación para la confirmación, una preparación extraordinaria. O sea, incluso ya existe como el YUCAT, pero para la confirmación para los jóvenes. Y qué increíble. Yo todo el año pasado estuve formando a un grupo de jóvenes del Salvador, o sea, todos los miércoles, como 15 miércoles o martes, no recuerdo, en las tardes, dándoles clases de confirmación. Y era hermosísimo ver la materia y dices, qué increíble que yo haya podido tener esto en mi juventud y no lo tuve. Y claro, ya lo vas a estar adquiriendo yo ya grande, ¿no? Yo ya casi consagrada, que antes tampoco. Pero digo, qué importante es que esa fuerza del Espíritu Santo nos ayuda para defender la fe. Y a veces no somos conscientes de ello, pero esto la confirmación nos lo da. ¿Y por qué nos dice también en San Pablo que en un momento de persecución y demás no tengamos miedo? Porque el Espíritu Santo es el que va a hablar por medio de nosotros. Cuando estemos ante el Sanedrín, ante alguien persecutor o un juez, el Espíritu Santo es el que va a hablar por medio de nosotros. Luego tenemos la Eucaristía. Pues bueno, simplemente la Eucaristía, ya sabemos, es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Por medio de este sacramento, de este sacrificio de Jesucristo, Él nos derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia. Yo creo que todas las que estamos aquí reunidas hemos experimentado el valor de la Eucaristía. Sabemos lo que realmente vale una hostia sagrada. La Eucaristía es un don, también es un regalo que Cristo quiso dejarnos para estar más cerca de nosotros. O sea, es como, sí, es increíble pensar en Él, en su humildad, que Él quiso quedarse con nosotros y nos hizo esa promesa. Me quedo con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y efectivamente Jesús se fue, pero nos dejó la Eucaristía y se hizo la promesa de que se iba a quedar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y la Eucaristía, como vemos otra vez, es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Es que la Eucaristía es la que nos congrega para estar reunidos. Y con la Eucaristía, pues ya vemos, nos derrama estas gracias fundamentales. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Jesús acrecienta nuestra unión con Cristo. Quienes tenemos la dicha de ir a misa todos los días, te das cuenta que es que no puedo dejar de ir a misa. Yo tuve pues Dios me dio la gracia especial que cuando yo entré al Reino Christi, yo vengo de un colegio del Reino Christi desde pequeña. Luego me fui de intercambio a una academia bilingüe a Overbrook. Estuve un año completo haciendo mi primero de secundaria, que viene siendo séptimo grado. Y luego ya regreso, pero yo ni entré al ESID ni al Reino mientras estuve en el colegio, ni lo que es high school tampoco, entro a mi carrera tampoco, ya hasta que terminé mi carrera entré al Reino, ya en profundidad, y de verdad fue una gracia de Dios y empecé a ir a misa todos los días, cuando yo no era de misa, nada, o sea, solo los domingos y punto. Y por cumplir, no crean que era porque, sentía como la emoción de ir a misa el domingo y tengo que ir, no, era por cumplir. Hubo una época, que no sé qué he grabado esto, no es cierto, hubo una época en la que, o sea, eso más lo que era high school, prepa, así, más inmadura también, que pues tenía que ir a misa, entonces tenía que llegar a contarles a mis papás la homilía, entonces pasaba por una hojita, para poder leer el evangelio y poder llegar a contarle a mis papás ya que había tratado. Eso lo hice varias veces, imagínense, qué horror. Pero luego Dios me dio la gracia. Y yo no sé cómo empezó, que empecé a ir a misa. Y por el único año que estuve incorporada al Reino, antes de irme al curso de colaboradoras y luego me consagró, o sea, todos los días, o sea, yo ya trabajaba. Y mi papá me daba permiso de salirme 5 o 10 minutos antes de terminar la hora de cerrar el día del trabajo, que salía a las 7 de la tarde. Y me iba a misa de 7 de la tarde, pero todos los días y yo decía, es que ¿qué hay? Y mientras más tienes a Jesús, mientras más lo recibes en la Eucaristía, más sed de Dios, porque realmente es una gracia y Él acrecienta nuestra unión con Él por medio de la Eucaristía. Por medio de la Eucaristía también, y esto no sé si lo sabían ustedes, Él nos perdona los pecados veniales. A veces uno dice, no voy a comulgar porque tengo un pecado venial. La comunión, tú recibes la Eucaristía y la comunión te borra los pecados veniales, no los graves, ¿verdad? Los graves hay que confesarlos, pero si uno puede confesar los veniales también, pero acuérdense que para la confesión se requiere el pecado grave, ¿ok? Pero sí es importante esto, y mientras más recibes la Eucaristía,
vas formando más hábito en no pecar. Los lazos de caridad entre Cristo y nosotros se refuerzan cuando tú recibes también la Eucaristía, este sacramento. Y fortalece, pues, mi unión a la Iglesia. Me hace también más firme y más fuerte. Y la Eucaristía también, ay, perdón, les estoy diciendo todo esto sin ver esto, pero la Eucaristía también nos ayuda y nos sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar en nuestra propia vida. Cuando uno recibe la Eucaristía en un momento de dificultad, vas a la Eucaristía, es que sientes que ya recibiste el alimento y la fuerza de ese día. Es increíble ver todo esto. Nos hace desear la vida eterna y nos une, nos une ya desde ahora a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a los santos. Todo esto, imagínense los beneficios de la Eucaristía, de recibir a Cristo Eucaristía. Y bien, por último tenemos la confesión. Se parece al confesionario del Padre Pío. Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. Y acuérdense, como cuando vamos a la oración, es hablar de amistad con quien nos ama, pues cuando vamos a la confesión es restituir esa amistad. Es como cuando estoy peleada con Él, restituye esta amistad. Toda relación requiere humildad y perdón. ¿Para qué? Para reconocer, como les mencionaba, y fortalecer la amistad. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen misericordia. Yo no sé cada cuándo se confiesan ustedes, ¿verdad? Y la Iglesia nos prescribe que una vez al año, en esta época cuaresmal, imagínense, yo digo, me muero, o sea, es que, yo necesito confesarme, incluso hasta los pecados veniales, porque si yo no confieso hasta los veniales, pues los veniales se van acumulando, es como si te van llevando, igual, pensemos en el tema del hábito, bueno, un pecado que es un vicio, te va llevando a otro más grande y otro más grande. Entonces, mientras más me confieso, más purificada te vuelves, como más, eso, como que quiero cometer menos un pecado, quiero menos ofender a Dios. Entonces, este sacramento de la penitencia, obtienes misericordia de Dios, obtienes el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo te reconcilia con la Iglesia. Bien. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios, es reconciliarnos con Dios. Toda fuerza de la penitencia, como ya lo habíamos visto y quiero volver a rematarlo, consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. Bien. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito, o sea, que realmente contrito, la palabra contrito es que con dolor, un corazón contrito es un corazón compungido, un corazón que le duele, y con una disposición religiosa, esto lo dijeron en el Concilio de Trento, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia. ¿Cuántas veces vamos a la confesión y realmente uno sale confortado, con paz, con tranquilidad, con consuelo? Si no hay esto, realmente hay que preguntarnos, ¿mi corazón realmente estaba compungido, estaba dolido de haber hecho doler a Cristo? Es importante esta disposición del corazón, por eso es importante preparar bien la confesión y que no se trata de ir con una lista completa. Sí, a mí me ayuda mucho hacer mi listita de pecados, pero, no se trata de ir, a la minuciosidad vayamos a la raíz. Es que he cometido, el pecado de, soy mentirosa y he hecho muchas mentiras. Bueno, ¿cuál es la raíz? Es que me importa mucho el que dirán. Entonces, digo a veces mentiras porque es como cubrirme esas facetas, y me pongo caretas, pues, y no soy capaz de decir la verdad. ¿Por qué? Porque eso me hace menos, me da inseguridad, se van a dar cuenta quién soy realmente, o se van a dar cuenta que no soy puntual, se van a dar cuenta que tal, y siempre justifico cosas. Bueno, ve a la raíz. Sí, digo mentiras porque, y hay que ir a la raíz, porque me importa mucho el que dirán y no quiero que los demás se den cuenta realmente quién soy, no quiero que vean mi vulnerabilidad de persona, o no quiero que tal. Vamos a la raíz. Porque, a veces soy súper contestona y le contesto a mi marido, a mis hijos, o grito a veces en la casa o azoto puertas y tal. Pues es que lo hago, ¿por qué? Porque me han faltado el respeto. Sí, pero el pecado no está en eso.
es porque soy soberbia y soy orgullosa. Esa es mi raíz y por eso azoto puertas, por eso tal, porque no soporto que me corrijan. ¿Sí? ¿Y cuántas veces vamos a decir, es que grité porque me corrigieron? Pero a ver, ¿cuál es el pecado? Sí, le falté a la caridad a la otra persona porque soy orgullosa. Esa es la raíz. Entonces, vayamos a la raíz de lo que hay detrás de mis actos para que verdaderamente confesemos correctamente nuestros pecados. Bien, en efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad. Imagínense resurrección espiritual. La palabra, el pecado te hace estar muerto en vida. Te restituye la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios. O sea, regresa, es como el hijo pródigo que se fue, regresa, el padre lo está esperando, simplemente para, viendo el horizonte para ver si el hijo viene, viene el hijo, vienes tú al confesionario, pero es ese Dios Padre que sale y te abraza, te llena de besos y lo único que quiere es ya restituirte y le devuelve ¿qué? El anillo, le pone sandalias nuevas, el vestido, el anillo es devolver la dignidad de la persona, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Bien, hemos terminado, señoras. ¿Cómo puedo aprovechar la vida de oración y la vida sacramental para mi crecimiento espiritual y dar gloria? Le voy a mandar a Jania para que lo tengan porque lo hice en el avión, una fichita así súper breve que venía aquí con algunos propósitos. Aquí lo tengo, ay, no lo van a ver aquí, pero bueno, aquí lo tengo, no se ve, pero con algunos propósitos, antes de irme te lo paso ya que tengo internet ahorita. Propósitos y material de apoyo para que sepan. Propósitos, por ejemplo, buscar acrecentar la unión con Dios a través de ¿qué? De los medios que más nos ayuden. Por ejemplo, leer algún libro o artículo de espiritualidad que ayude a descubrir la riqueza de la vida de oración. Ahí fue cuando se me vino a la mente y dije, ay, les puedo dar la charla de cómo ora una mujer, que es otra forma, otro propósito que pueden tener. Y si no estoy en Costa Rica, después de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora. Fomentar el deseo de cultivar la oración y buscar un rato al día para unirse a Dios. Reflexionar y agradecer la abundancia de la gracia que recibimos a través de los sacramentos. Pero imagínense, si te pones a reflexionar, no solo ahorita porque nos están dando una charla, pero de repente uno, qué importante, vas a misa y de repente te quedas viendo la Eucaristía y es como, ¿qué hay detrás de la Eucaristía? ¿Qué es todo esto? Y es reflexionar en los sacramentos. En un rato de oración agradece a Dios el don del bautismo que te hace unirte a Él, fomentar el deseo, acuérdense el deseo del cual habla San Agustín, y buscar la oportunidad para participar en la Eucaristía, para custodiar, para alimentar constantemente esa vida espiritual, fomentar asiduidad en la confesión, buscando un encuentro de amistad con Cristo. Y les pongo en esta fichita artículos de material de apoyo, donde viene, por ejemplo, este videito del Padre Evaristo, el de los sacramentos del Padre, el Padre que apareció aquí también antes, para que también lo puedan ver. Dice también algún artículo que son los sacramentos, y ahí dice a dónde te puedes meter en la página por medio de internet, un artículo sobre el crecimiento de la vida espiritual. Entonces, son simplemente cómo puedes aprovechar tu vida de oración y vida sacramental. Lee, ora, confiésate, ve a dirección espiritual, que no lo puse aquí, pero porque no estaba ahí puesto, pero hay que meterlo, dirección espiritual constante, pidiendo ayuda siempre a una persona experta, acude a tu misma responsable de equipo, a la encargada de formación de la sección. O sea, siempre podemos estar preguntando, porque no siempre nosotros tenemos las mejores respuestas de nuestra propia vida, ni somos los mejores jueces. Entonces, es ir buscando incrementar esta vida espiritual, y todo eso les va a seguir dando bases fundamentales para que continúen con estos módulos de formación que son extraordinarios. Bien, abrimos ahora si alguien tiene alguna pregunta, que ya estamos a tiempo de terminar, pero si alguien tiene alguna pregunta, ya la dejé de compartir. Bien. ¿Alguien por ahí quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir micrófono o está todo clarísimo y damos gracias?
Yo creo que es los anuncios. Ajá. Bueno, yo creo que va a haber unos avisos por aquí. No, un poco para aprovechar todo lo que nos ha dicho Alicia, son dos anuncios que me parecen importantes. Pónganse en contacto con los responsables de equipo porque tenemos citas de dirección espiritual con el padre Favó y con el padre Eloy estas 2 semanas. Entonces, un poco eso para reforzar lo que nos ha dicho Sí, Alicia, por favor. de lo importante que es. Entonces, aprovechemos la oportunidad. Sí, y ¿sabes qué? Perdón, aprovecho eso. En dirección espiritual, a veces uno dice, es que no sé qué decirle, y voy y le cuento al padre o a la consagrada, es que todo va bien, o voy y solo cuento los problemas de mi familia y de mis cosas. Que está bien, eso también, esa parte humana también es importante decirla, pero qué importante es decir, tengo dificultades en la oración, de plano no he orado, es que no se me ocurre, a veces estoy sube y baja, todo eso es importante, para eso hay que aprovechar también a los padres y las consagradas, para que uno pueda realmente decir, ayúdenme, denme más medios de cómo aprovechar mi tiempo para estar con Jesús, o de plano, no sé cómo orar. Sí, pero qué importante es esto, en la dirección espiritual hablemos también de eso, no solo de lo humano que nos pasa en la casa, o los problemas maritales o tal. ¿Por qué? Porque pues también los padres tienen mucha experiencia espiritual, más incluso que la humana. Entonces aprovechemos también esta parte espiritual para que nos lleven a una vida más santa, que no va a depender de mi director espiritual o de mi director espiritual, pero sí que nos lleven a una vida más santa en crecimiento, en decir, yo quiero seguir incrementando este deseo, o a veces uno dice, es que estoy plain, o sea, no sé cómo orar, o no sé cómo suscitar deseos en el corazón para la oración. Eso pregúntenlo también, o sea, ¿cómo puedo suscitar? Y el otro anuncio es que el viernes 8 de abril vamos a tener una jornada penitencial en la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana. Ahí les va a llegar la invitación, pero sí para que reserven el espacio, para que puedan venir. Va a ser es como una especie de hora eucarística guiada, pero meditada para enfocarnos en la confesión. Y va a haber confesiones ahí durante la liturgia. Y va a haber confesiones durante esa liturgia, entonces también para que saquen el campito. Muy bien. ¿A qué hora dijiste que es eso? 8:30 de la mañana. ¿Y dónde va a ser? Aquí. ¿Y cuánto tiempo va a durar? No, seguro como 8:30 a 10. Súper. Pero igual, si eso termina y hay más confesiones, el padre se queda hasta que se acaben las confesiones. Y es abierto. ¿Qué día cae? Viernes. Viernes No solo para las señoras, sino para todos los que quieran venir. Buenísimo, perfecto, para fomentarlo también con las familias. Y ya aprovechando que van a estar todos los padres, me imagino, para que vienen a misiones, ¿no? Muy bien. Así es. Perfecto, oigan. Pues muchísimas gracias. Les agradezco también sus comentarios. Gracias a vos. Gracias. No, feliz. Acuérdense que me encanta predicar y yo feliz les ayudo cuando sea, esté aquí o no esté aquí. Feliz les puedo ayudar siempre. Gracias por sus mensajes y bueno, pues que el Señor siga haciendo su obra grande en nosotros. Gracias a la Santísima Virgen por este momento también que nos ha permitido estar congregadas en torno a Jesús. Porque, pues acuérdense que de donde 2 o más estamos reunidos en nombre de Jesús, ahí está Él. Por tanto, Jesús ha estado aquí con nosotros. Él se ha dejado como gobernar, se ha dejado que lo aclamemos y lo pongamos como centro de nuestras propias vidas. Así que gracias Jesús, gracias María, por este rato de oración, por permitirnos crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida intelectual también, en el Reino Christi. Y demos gracias también pues por congregarnos y por estar en este constante aprendizaje y deseo de ser mujeres más de Dios. En este caso por los temas, pero también porque estoy segura, por lo que las voy conociendo, que están deseosas, como dice San Agustín, de ser más mujeres de Dios cada día. Que Dios las bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todas. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.